Bueno, la Organización Internacional del Trabajo presentó la semana pasada un informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre el mercado laboral, sobre los trabajadores en el mundo, y el día de ayer presentó un informe interesante sobre lo que viene pasando en el Perú. ¿Qué ha pasado con el mercado laboral? ¿Qué ha pasado con los trabajadores peruanos? ¿Qué ha pasado con la capacidad adquisitiva de los trabajadores peruanos? Estamos ya conectados con el director de la oficina de la OIT para los países andinos, Philippe Van Huynegem, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Van Huynegem. Y en principio, que nos cuente un poco cuál es el panorama que enfrentan los trabajadores de América Latina y en específico del Perú debido a esta pandemia, debido a la COVID-19. Hola Omar, disculpa, pero no le escucho bien. ¿Me escucha ahí? ¿Qué tal? ¿La conexión está mejor ahí? ¿Ahora me puede escuchar? La conexión es bastante mala. Si A ver, puede ahora repetir la pregunta, por favor. le repito la pregunta entonces. ¿Cuál es la situación de los trabajadores peruanos, del mercado laboral peruano tras la pandemia o todavía durante la pandemia que no se ha acabado? Bueno, a raíz, básicamente hemos sacado un estudio que demuestra, y eso es cierto en todo el mundo, una contracción económica muy severa y por lo tanto una reducción de la tasa de ocupación con un aproximado de 6.7 millones, perdón, de personas desocupadas, ¿no? Una tasa que bajó al 40% más o menos, Sí. tanto en zona rural como urbana, ¿no? Una caída severa en el caso peruano. ¿Por qué a Perú le golpeó tanto la pandemia en términos de empleo? No sé si Perú ha sido uno de los países que más sufrió debido al impacto de la COVID si lo comparamos con América Latina. Bueno, en primer lugar, yo no diría tanto en esos términos. Perú ha sido uno de los primeros países que ha tomado medidas efectivas en términos de evitar el contagio y obviamente a cerrar la economía, eso repercutió directamente sobre la tasa de actividad, ¿no? Entonces, se puso mano a la obra en intentar de no permitir el contagio. El segundo fenómeno es un fenómeno que ya se conocía antes. 73% de la economía pre-COVID era informal y sigue siendo obviamente el caso. Y a cerrar la economía, las actividades, incluyendo informales, obviamente no permite que las personas vayan a sus lugares de trabajo, ¿no? Y el tercer fenómeno es obviamente el tema que la parte de economía real, estando reducida, no permite, a diferencia de otro trabajo, una continuidad de los labores, por ejemplo, a través del teletrabajo, aún si Perú ha aumentado, el ministro lo mencionó ayer, ¿no? Permitido de pasar de 8.000 personas trabajando en teletrabajo a medio millón. En otros países ha sido aún mayor por la estructura productiva que tiene. Esos son los grandes motivos por lo cual se ha impactado tanto la economía y el mercado del trabajo. Y tal vez un punto adicional. Cuando se mide la tasa de desocupación, que en Perú ha bajado bastante, es porque Perú en términos de ocupación laboral es mayor a los otros países, ¿no? Cuando se compara a otros países, la participación de los hombres y las mujeres en el mercado del trabajo es mayor en Perú que en otros países. Entonces la caída también es más fuerte. Ahora, ¿cuál es la expectativa que tiene la OIT sobre el empleo en el Perú para los siguientes meses? Entiendo que en el informe han planteado incluso dos escenarios, donde la economía no cae tanto y donde cae un poco más. Hemos planteado, bueno, eso es un poco técnico, hemos tomado las cifras oficiales entre lo que dice el BCR, por ejemplo, o el MEF, o aún el organismo de Naciones Unidas, la CEPAL, que evalúa entre 12 a 13% la caída para el año 2020, con lo que llamamos la elasticidad del mercado del trabajo, o sea, cómo impacta un decrecimiento de la economía sobre el mercado del trabajo. Y ahí vemos una pérdida de empleo entre 1 millón a 1.450.000 trabajos, ¿no? Empleos, perdón. Eso es lo que hemos estimado de las cifras para el 2020. Ahora el 2021 es obviamente una otra
otra historia y va a depender mucho de la capacidad, obviamente, de reactivación por parte del Estado y del sector privado y, obviamente, del contexto sanitario mundial, que es imprescindible en términos de encontrar una vacuna y de poder trabajar, digamos, en condiciones de seguridad sanitaria. A un país como el Perú, y como usted lo ha mencionado ya, con grandes problemas estructurales, con una enorme informalidad. ¿Cuál va a ser la situación del trabajador peruano en los siguientes meses? Estamos lamentablemente destinados a tener una mayor informalidad laboral en el 2021 debido a esta pandemia. Yo creo que no quiero ser pesimista porque la economía peruana ha demostrado una gran capacidad de recuperación, por ejemplo, durante la crisis 2008-2009. Entonces, en términos de cantidad de empleo, yo creo que ahí la economía peruana normalmente debería recuperarse. Sin embargo, efectivamente está por prever una recuperación del empleo en términos de calidad no tan buena. O sea, concretamente, la economía peruana, los sectores muy productivos generan muy pocos empleos. O sea, los sectores de exportación de minero, de telecomunicación, banca y finanzas generan solamente 2% de los empleos y esos son mayormente formales y bien pagados, bien protegidos. El resto de la economía, el 75%, trabajan en sectores muy poco productivos y entonces no sería sorprendente, no hemos hecho estimaciones econométricas precisas, pero sí no prevemos un incremento como está pasando actualmente de la tasa de informalidad. Ya pasamos en los últimos meses de 72 a 74.3%, ¿no? Entonces, esta tendencia probablemente va hacia la alza para efectivamente que las personas tengan medios de vida a corto plazo. ¿Era la pandemia de la COVID-19 una oportunidad para formalizar justamente a ese gran bolsón de trabajadores desprotegidos, ese gran bolsón de trabajadores informales? ¿Qué hemos hecho o cómo analiza la OIT al Perú en los últimos 20 años? Pasamos de ser la estrella de América Latina y en algunos momentos nos decían del mundo, a un país sumamente golpeado y vemos que la inversión en capital humano no se ha hecho, no ha sido suficiente. Mira, el milagro peruano sigue siendo una referencia en términos de crecimiento económico, o sea, y de lucha contra la pobreza. Yo creo que en los últimos 15 años el Perú ha demostrado una tasa de crecimiento alto y una reducción muy sustancial, a menos de un dígito, de la pobreza extrema. Eso es un hecho remarcable. Lo que no ha cambiado son la estructura productiva. El país sigue siendo un país exportador básicamente de materia prima, ¿no? Sin mucha complejidad, sin valor agregado. Y por ende, poco capaz de crear empleos formales. Eso no ha cambiado. Entonces, a corto plazo, es muy complejo de cambiar esta estructura productiva. El ministro de Trabajo acaba de lanzar, por ejemplo, las 4 mesas sectoriales para reactivar los empleos en sectores particularmente golpeados como son la construcción civil, el turismo, restaurante y alojamiento, la manufactura, entre otros. Esas son medidas de corto plazo, pero a mediano plazo, sin duda, entrar en lo que se intentó hacer hace unos años, de mesas de coordinación entre el sector privado, los trabajadores y los empleadores, de encontrar soluciones de mediano o largo plazo para cambiar la matriz productiva, es esencial si la economía no quiere estancarse en fundamentalmente producir bienes y servicios de poco valor, pero muy poco redistributivo en términos de empleos. Para ir terminando, vemos en los últimos meses que en la medida que la economía peruana se ha ido reaperturando en estas fases que se han establecido, el empleo también se ha ido recuperando, ya sea empleo informal o formal, pero se ha ido recuperando. Pero no vemos la misma tendencia con los ingresos, es decir, con la capacidad adquisitiva justamente de los trabajadores peruanos. ¿Qué va a pasar justamente con los ingresos, con la plata que ganan los trabajadores en el Perú? ¿Qué va a pasar en los siguientes meses? ¿Se van a recuperar o va a ser un proceso mucho más lento?
Mira, es muy difícil prever esto porque depende de varios factores, pero es más que probable que si bien el empleo se recupera, actualmente las cifras que nos da el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, es una caída para Lima metropolitana de 1.740 soles promedio a 1.560, ¿no? Pero eso es por la contracción básicamente. Ahora los ingresos y los empleos se van a recuperar probablemente en los próximos meses a raíz de la apertura económica. Sin embargo, como lo mencionaba, la recuperación se dará también en términos de la calidad de empleo y entonces probablemente una presión sobre los salarios, por un lado, y una mayor informalidad donde sabemos que los salarios son inferiores. Entonces, no hemos hecho estimaciones precisas de la duración de esta crisis, es extremadamente complejo a realizarlo de manera seria, pero sí es probable que sin anticipar y ser demasiado pesimista, que en 2021 va a ser un año complejo en términos de recuperación de los ingresos de las familias. Ahora, dicho eso, y termino tal vez una nota de optimismo, el gobierno ha invertido en la fase de reactivación de manera sustancial, ¿no? Entre el contagio y la recuperación, cerca de 19.5% del PIB. Recién escuchaba el ministro que mencionaba a través del programa Arranca Perú la creación de 250.000 puestos de trabajo, ¿no? En materia de construcción, por ejemplo, de agua y saneamiento. Esos son obviamente medidas prácticas de corto plazo, pero que permite sostener mínimamente los ingresos de las familias, en particular la más vulnerable, que son las mujeres y los jóvenes, ¿no? Y apoyamos este tipo de medida, pero también con una visión de mediano y largo plazo de cambio mucho más profundo de la economía peruana y de lucha frontal contra la informalidad. Perfecto. Tremendos retos por delante, sobre todo para el mercado laboral peruano. Muchas gracias, señor Philippe Van Huynegem, director de la oficina de la OIT para los países andinos, justamente dándonos los detalles de este informe. Pero ya son las 3:31, así que nos tenemos que despedir. Hemos volado en tiempo, pero ya saben, sigan en la programación de RPP Televisión y siempre siguiendo las medidas de protección del caso. Señores, el uso de mascarillas, lavado de manos y evitar las aglomeraciones. Muy buenas tardes.